día a todos y todas. Agradezco la puntualidad de cada uno de los presentes. Por respeto a ella, vamos a comenzar el evento. La Biblioteca y el Centro de Cultura de la Universidad Iberoamericana de León les da la más cordial bienvenida a la presentación editorial de Betita Rentería y los baúles de Pancho Villa, escrito por la doctora Rocío Villa Contreras. En este libro vamos a hablar sobre Pancho Villa, pero desde las memorias de Betita Rentería, su esposa y abuela de la escritora presente, la doctora Rocío Villa Contreras. Daré lectura a las semblanzas del doctor Mauricio Miranda, quien va a comentar el libro, y evidentemente también de la doctora Rocío Villa Contreras. Mauricio Miranda es director de Información y Servicios Académicos de la Ibero León, publica la columna Bibliomancia en Infobae, participó en la coordinación del libro Crear en Apuros, Manual de Escritura Creativa en 2019, publicó el libro Gallo que no canta en la editorial Ficticia en el 2016. El libro No morirás del todo, publicado por el Instituto Cultural de León en el 2007, y La mujer abeja, de Ediciones Media Luna, en el 2004. En el 2019 obtuvo el estímulo para creadores con trayectoria PEGDA. Fue seleccionado para participar en el Seminario para las Letras Guanajuatenses Efrén Hernández de Cuento en 2 ocasiones. Coordinó el taller de creación literaria de la Ibero del 2006 al 2008 y también el Círculo de Escritura Creativa del 2017 a la fecha. Obtuvo el grado de doctor en educación con la tesis La creación literaria en una comunidad virtual en el 2011. La doctora Rocío Villa Contreras, ella es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma del Estado de México con especialidad en medicina familiar por la UNAM. Cuenta con el grado de maestría en Administración de Instituciones de Salud por la Universidad de La Salle Bajío y una maestría en Filosofía por el Colegio de León, Asociación Civil. Catedrática y conferencista, además de coordinadora del diplomado y de la maestría en Administración de Instituciones de Salud por la Universidad de La Salle Bajío. Ha participado en diversos talleres literarios en la Universidad de Guanajuato, en la Universidad Iberoamericana Campus León y en el taller literario de Marfil. Actualmente está jubilada y se dedica a escribir. Y bueno, nos va a presentar Betita Rentería y los baúles de Pancho Villa. Adicionalmente, también me tocará a mí comentar este libro. Yo soy egresada también de aquí de la Universidad Iberoamericana. Entonces, cedo la palabra al doctor Mauricio Miranda. Muchas gracias, Julia. Bienvenida, Rocío, aquí a tu casa, la Universidad Iberoamericana León. Es un gusto tenerte y que nos puedas platicar, comentar, compartir, pues todas estas vivencias que conforman el libro y que realmente son emocionantes. Es un libro que sí vale mucho la pena leer porque ahonda en, en lo que somos, ¿no? En nuestra forma de ser como mexicanos, y pues está realmente cruzada por la historia, por los recuerdos, por las emociones. Ahorita que presentaban a Rocío, me di cuenta de una cosa, que Rocío estudió y se especializó en la administración de hospitales. Y dentro del libro, uno de los capítulos habla pues del cuidado, del cariño que le puso Francisco Villa a la cuestión de la salud, ¿no? Él estaba eh, preocupado realmente pues, por las personas que estaban a su cargo y por darles una buena atención. Sabía que, por ejemplo, los federales tenían estos vagones de tren donde les daban una primera atención a los enfermos y los transportaban a hospitales, y de alguna manera su sueño era hacer algo similar. Y me dio gusto ahorita que me cayera a mí el 20 de que, eh, de que Rocío ha estado pues especializándose en la administración de hospitales, cuando fue algo que nació pues también desde el mismo Francisco Villa. Entonces me hace interesante esas conexiones, y ustedes seguramente cuando lean este libro pues van a encontrar muchísimas conexiones entre lo que somos, entre nuestra forma de ser, entre lo que pasa.
en ese deseo también de conocer la verdad, porque finalmente nosotros tenemos diferentes imágenes de Pancho Villa, y una de ellas es pues que en algún momento mi papá me comentaba pues que era un bandolero, era un asesino, así como una persona que más bien era más cercana como a lo dañino. Pero mi mismo papá me platicaba de esta palabra que ya no la usamos, pero que es carrancear. ¿Y qué es eso de carrancear? Pues es robarse las cosas. Ya me lo carranceaste, quiere decir ya me lo robaste, ¿no? Y sabemos pues que Carranza en algún momento pues atacó, bueno, se confrontaron Carranza, ¿no?, a través de Obregón contra Villa, y esa confrontación no solo fue a un nivel de, de infantería, pues, de balas, no solo fueron las balas, sino que también hubo campañas de difamación. Y dentro de esas campañas de difamación, como dice ahora AMLO, ¿no?, la prensa corrupta, ¿cómo dice? La prensa vendida. La prensa vendida o la prensa conservadora. Pues es cierto, ¿no?, que muchas veces la prensa ha jugado este papel de estar unida al poder, más que denunciar al poder, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues estar unida al poder, y desde ahí pues hacer la imagen de una persona. Se me hizo pues también interesante. Mi papá ya falleció, pero que él hubiera tenido dentro de su misma mente las dos voces, ¿no? Una que decía Villa es el malo, y otra que le dice Carranza es el malo. Y algo muy interesante de este libro es que es una historia de un amor humano, ¿no? No es un... Pues el libro yo lo empecé a leer y me pareció eso, una historia de amor, pero muy humana, muy real. Ya seguramente cuando lo lean ustedes se sorprenderán de lo que le pasa a Betita. Ella se llamaba Austreberta, pero de cariño Pancho Villa le decía Betita. Y qué es lo que le pasa cuando llega a vivir ahí a la hacienda del Canutillo. Es una gran sorpresa la que se lleva el lector, que se llevó ella al llegar ahí. Y también pues el dolor de su corazón, ¿no?, porque ella estaba con ese enamoramiento hacia él, y de repente empieza a escuchar estas cosas que se decían de Pancho Villa, ¿no? Bueno, usted ya va a ser la catedral, y las otras son capillitas, ¿no? Porque tenía una fama de que era muy mujeriego, y entonces eso obviamente llega a los oídos de ella y le hace preguntarse si realmente está bien o está mal, o lo que les decían sus papás tenían razón, qué es lo que había que hacer. Sin embargo, el amor va creciendo, ¿no? Va conociendo ella, y vamos conociendo nosotros como lectores a ese Pancho Villa de carne y hueso, que no es el diablo que de repente pintaba la prensa carrancista, y tampoco era un ángel, ¿no? Era como todos somos, algo intermedio entre ese ángel y ese demonio. Pero al ir platicando, ella se va enamorando de esas partes humanas, bellas, sensibles que tenía Pancho Villa. Y el libro se lee de una manera muy ligera, ¿eh? No hay que ser especialistas ni nada, sino simplemente ir conociendo estas historias que nos muestran otra perspectiva, la perspectiva desde la familia. Nosotros a veces sabemos cosas que se dicen de nuestras familias y decimos, eso no es cierto, eso no pasó así. Y aquí en este libro tenemos la oportunidad de escuchar esa voz, esa perspectiva que nace
desde la esposa de Pancho Villa, ¿no? Porque aquí nos explica un historiador que aunque cuando matan a Francisco Villa, eh, la hacienda y todas las pertenencias le son arrebatadas a la familia. Betita se queda solo con estos dos baúles, que son los baúles que finalmente trascienden, son los baúles en los que venía todo esto valioso que ahora podemos leer algunas partes de ello en este libro. Y es algo muy emocionante, valioso, importante, que nos lleva a la reflexión. Entonces, sí es una lectura muy recomendable, ligera, ya lo he dicho varias veces, pero a la vez profunda, ¿no? De indignación. Una de las cosas que pasaban, por ejemplo, en aquellos tiempos, tiene que ver con el trato que le daban a los mexicanos en Estados Unidos. Y la verdad es que pasaban cosas muy indignantes, muy indignantes. Narra este terrible hecho de que para que los mexicanos no metieran piojos o otros animales a Estados Unidos, los hace que se bañen con gasolina, con creolina y en unas condiciones obviamente inadecuadas. Y una persona pues prende un cigarro y aquello explota y mueren calcinados muchos mexicanos. Y los estadounidenses lo que dicen, ¿no? Como la gente que siempre está en el poder, lo que dicen es: si es culpa de alguien, es culpa de ellos. Alguno de ellos encendió ese cigarro. Pero son cosas que nos van abriendo los ojos y vamos diciendo, es cierto, quizá estas ideas que tenía de Villa no están tan fundamentadas, sino pues que se basan quizá en cosas que sí salieron en los periódicos, pero como les decía, son quién tenía la prensa en esos momentos, ¿no? Y cómo estaba dominada la prensa en esos momentos. Sin embargo, también hay periodistas, y aquí vienen algunos fragmentos interesantes, que eran críticos y que hablaban pues de lo mal que estaban pasando los mexicanos en diferentes aspectos, y uno de ellos es lo que sucedía en la frontera. Entonces está repleto, miren el libro como yo lo tengo, lleno de anotaciones, y todas estas anotaciones realmente me hicieron pensar, imaginar, decir, qué interesante, qué bueno que conozco esto, que mi perspectiva se modifica, pero algo también hermoso es esta historia de amor de la que les hablaba, que es como la historia también que vive México. Villa muere, como que esta parte relacionada con la guerra, con la violencia, muere, y queda su esposa Betita con las reflexiones, con lo mejor de Pancho Villa, lo mejor que le había compartido Pancho Villa, se queda en sus baúles y en su memoria, y va poco a poco recordando esto. Algo que ustedes todavía no saben, porque quizá todavía no adquieren el libro, pero lo van a saber pronto, es que Rocío conoció a su abuela pues, de manera muy cercana. Ahorita nos parece muy extraño, pero cuando ella tenía 10 años, le dice a su mamá, ¿no te quieres ir a vivir con tu abuela? Que tenía más o menos como 63, 64 años en aquel momento. Y Rocío dice que sí. Y Rocío se va, gracias a Dios que se fue, porque ahora tenemos este libro aquí con nosotros. Se va para allá con su abuela y escucha no solo de los documentos que están en los baúles, sino de los labios de su abuela, toda esta historia tan interesante, todas estas partes de Villa sensibles, cercanas, amorosas, su deseo no por el dinero, no por el poder, sino realmente por dejar un México mejor. Les platicaba lo de los hospitales.
Y la manera en la que nace este deseo es porque un muchacho muy joven se muere prácticamente en sus brazos sin atención, y el joven le transmite de una manera muy nítida la importancia de la revolución, ¿no? El poder que en aquel momento lastimaba, el poder que en aquel momento, y que sigue pues lastimando, quitándole la vida a las personas, contra la única forma de luchar contra ese poder, la única forma que ven de luchar contra ese poder es uniéndose a la revolución, uniéndose a la bola en este grito que era vámonos con Pancho Villa. Y que obviamente esta frase es conocida porque se ha usado desde el arte para hacer esa relación del pueblo con esta figura que es esperanzadora para muchos, ¿no? El irse con Villa era una forma de salir de la violencia, de una violencia muy similar a la que actualmente vivimos, porque habla de la policía de aquellos tiempos, que ¿qué creen que hacían? ¿Qué creen que hacían con la gente rebelde? Los colgaban, los descuartizaban, hacían cosas muy similares a las que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y entonces creo que en estos momentos esta idea o esta parte positiva de Villa que recupera Betita en sus memorias, y Rocío nos hace favor de contarnos en su libro, pues esa historia es necesaria, yo creo, ahorita, actualmente en México. Muchas gracias. Bueno, yo les vengo a preguntar, ¿por qué creen que deberían de leer La vida de Pancho Villa o Desde la mirada de Betita Rentería en el 2023? Porque seguramente en la universidad suelo hacer estas preguntas, porque los jóvenes pueden decir, ¿y a mí qué? ¿No? O sea, eso fue hace mucho tiempo, yo que vengo, esta historia que me dice a mí. Entonces, y ante esta pregunta de qué viene a decir Betita Rentería sobre Pancho Villa, pues mi mirada y mi lectura del libro es: Betita es la heroína de Pancho Villa. Pancho Villa, como sabemos, es héroe o demonio, lo amas o lo odias. Se ha escrito infinidad. Por ejemplo, basta un botón. En la biblioteca ha puesto libros que hablan sobre Pancho Villa, y como ven, no son 2 o 3, son un montón. Y todavía por allá sigue la idea. Entonces, de Pancho Villa se ha escrito todo. Pero yo regreso a este libro, el nombre del libro es Betita Rentería y los baúles de Pancho Villa. ¿A quién van a conocer aquí? Sí, a Villa, desde la mirada de Betita, pero la mujer trascendental aquí es Betita. Pancho le otorga a Betita el ser su heroína. Siempre les digo, Pancho Villa puede ser el héroe de muchos, pero si los héroes no tienen un héroe, o sea, ¿quién voltea a ver un héroe? ¿Dónde se acaba? ¿A quién admira? ¿Por quién cambia? ¿Por quién sigue creciendo un héroe? Pues si fuera así mismo, yo diría es un ejercicio vacuo, porque nada más se ve a sí mismo y sería alguien egocéntrico. Pero ya nos está platicando Mauricio. En el libro no vemos a un ser egocéntrico, vemos a alguien que está preocupado por los demás, que sabe crear comunidad y además sabe crear que esta comunidad sea autosostenible. Es decir, lo que hoy se pregona y la gente estudia en licenciaturas y según quieren darle la vuelta, perdón, pero aquí en el libro está demostrado que Pancho Villa lo había logrado. O sea, es posible. Entonces, para Pancho Villa, Betita se vuelve su centro, se vuelve su piedra de toque, se vuelve su heroína. Hay un héroe porque hay una mujer capaz de estar a la par. Y aquí yo remarco esto, no es la mujer detrás del hombre, no es la damisela, no, Betita tiene unos ovarios, porque van a ver el libro, que por eso Pancho la ve a su igual. Y tan la ve a su igual que por eso pueden tomar decisiones difíciles, ¿no? Una de las tantas, como bien menciona Mauricio, es Pancho Villa tiene muchos hijos. ¿Por qué? Pues porque tiene muchas mujeres. Y Betita, en lugar que hoy decimos, hoy estamos acostumbrados a los tuyos, los míos, más los que vengan, en esa época no se usaba así. Y menos desde la posición social de la que venía Betita. Entonces, Betita es tan grande o tan a la par de Pancho Villa que pueden ponerse a dialogar y entender que esta familia de Pancho Villa, estos otros hijos, son parte de la misma sangre.
y por ende Betita no hace diferencias entre los hijos que ella tiene con Pancho y los que otras mujeres tienen con Pancho, y para ella es importante el cómo se crece esta familia. Entonces ahí vemos a una mujer de armas tomar. Pero otro momento donde yo digo, aquí es donde se nota que esta mujer de verdad tomaba decisiones importantes, es cuando ella empieza a ser cortejada por Pancho, pero insisto, ella de una posición social distinta, donde evidentemente la familia le decía, este hombre no te conviene, es un mal hombre, anda de forajido, roba, mata, todo lo que muchos libros nos dicen. Betita de todas maneras bien que se mandaba cartas, no había WhatsApp, pero bien que había correo y quien llevara la carta y trajera la carta. Y en algún momento, por fin se pueden ver en un carro y Pancho ahí se la planta y le dice, a ver, Betita, o sea, ya no puedo más con este amor que explota. O te vienes conmigo o aquí se acaba todo. Y yo insistiré, el momento en que Betita sabe conscientemente que si ella se va con Pancho, se acaba toda la vida que su familia planeó para ella y que no hay vuelta atrás, Betita no duda. Ella sabe que Pancho es su vida, ella sabe que se va a jugar este nombre, ¿no? De Austroberta Rentería. Y yo ahí digo, es cuando nos damos cuenta que ella decide cambiar su nombre, decide dejar su familia y volverse Betita, ¿no? No Austroberta, sino Betita, porque así le llama Pancho Villa. Betita es entonces quien a Pancho le otorga un sentido. Todos sabemos que a veces el sentido de la vida o el sentido de lo que estamos haciendo también se nos da cuando alguien nos mira, cuando alguien te dice, te veo, existes, eres nada más esto. Betita se vuelve también el límite para Pancho. Y ahí es donde Pancho se transforma, insisto, ambos cambian su nombre. De hecho, ya Rocío y el libro les puede contar por qué él se autonombra Pancho Villa, cuando en realidad su nombre es otro. Ahí hay una historia, y seguramente lo han leído en varios libros, y a lo mejor ahorita Rocío no lo comenta. Pero Austroberta Rentería lo dijo muy bien, y esto está en la página 33. Una vez que Pancho le plantea la idea de irse juntos, Bertita responde, siempre supe que él era mi destino y lo esperé. Insisto, aquí vemos a alguien que ha tomado una decisión de vida, que sabe que va a cambiar para siempre y por su elección lo hace. Entonces, ella también comenta, él nunca llegaba con las manos vacías, siempre venía con algo, aunque solo arrancara las flores del campo. Y es en estos detalles de este libro donde vemos a un humano, no un héroe, no un traidor, no un mega general, no lo vemos como en general los libros de historia nos han contado o nos cuenta, como bien dice Mauricio, lo que sabe el tío, la abuelita, lo que nos dijeron en las clases. Aquí lo vemos humano, aquí lo vemos desde la mirada de alguien que sí comió, vivió, durmió con él y entonces lo puede ver como humano. Claro, ni ángel ni demonio, sino humano. Pero en estos pequeños detalles señala, siempre llegaba con algo. Y en ese detalle tan simple como llevar flores, es obvio que es alguien que todo el tiempo está pensando en los demás, que todo el tiempo está pensando en dar, que todo el tiempo está pensando en cómo puedo presentar y ayudar a la situación. Austroberta entonces deja de ser Austroberta y se vuelve Betita. Pero cuando bien comenta Mauricio, una vez que ella dice, sí, vámonos a Canutillo, pues insisto, es como novela de amor, porque claro que las cartas que le manda, que también están ahí, hoy yo les juro, cualquiera que lea esas cartas va a decir, pero por supuesto que yo me iba con él, o sea, yo hasta ahorita mismo corto al novio de WhatsApp y le digo, si no me escribes así no hay nada, o sea, esto es escribir, esto es declarar el amor. Entonces, claro que ella se va, ella llega a Canutillo, y aquí es donde dice Mauricio, imagínate que en esa época, donde no hay mayor comunicación, donde has dejado tu nombre, tu vida, todo, vas a ser el hazmerreír o la desgracia familiar porque te fuiste con el bandolero, llegas y ándale, que te sale una mujer, y esto está en la página 37, y te dice, ¿qué haces tú aquí? ¿Tú quién eres? ¿A poco eres la nueva querida de mi marido? No, es que yo creo que ahí a todas se nos caían los calzones, llorábamos y decíamos, ¿qué hice, Dios mío? Pero Austroberta, ahí les digo, tenía dos opciones, o agarrarse otra vez y regresarse a su casa de sus papás y llorar y decir, me robó, fue contra mi voluntad, sálvenme, o decir, tomé esta decisión y ahora esto se compone. ¿Y qué creen que hizo Austroberta? No, pues de armas tomar la Austroberta. Y el general Villa, lo que yo siempre les digo, el general, a todos nos han enseñado, o lo han visto en películas gringas, o lo saben por TikTok, pero a todo general, antes de rendir una plaza te mueres. O sea, antes muerto que decir que rajé en la batalla. Antes muerto que decir que entregué el territorio. O sea, antes caen todos los soldados y yo mismo, pero no entrego el territorio. El general Villa se hinca y renuncia, digamos, a su plaza de hombre macho ante Betita.
porque le escribe, página 42, dice: a tu lado, por primera vez entendí lo que era quedarse callado. Imagínense un general que está acostumbrado a mandar, que está acostumbrado a que las cosas se hagan como quiere, que tiene mujeres e hijos por todos lados, es alguien que hace lo que le da la gana, seamos honestos. Y de pronto hay alguien a quien le dice: contigo aprendí lo que era quedarse callado. Se encontró a alguien que admira, porque en esa misma carta le dice: te admiré, y le empieza a decir por qué la admira. Y entonces también vemos a Betita desde los ojos de Pancho y decimos: claro, para Pancho esa era como su heroína, su mujer, era quien le decía: hay trascendencia, Pancho, y esto que eres, lo que dicen de ti, no es todo lo que eres, ¿no? Tienes que ser algo más. Y también Pancho por eso se cree todo esto de, pues sí, claro, la patria, la familia, el orden, hagamos que esto sea sostenible, veamos por la salud, pero hay un camino juntos. Yo por eso digo, esta es una pareja de esas de oro, que es juntos. En la parte donde les digo de los hijos, ya muy adelante en el libro, en la página 143, le dice: Betita, nunca te oculté los hijos que tuve durante la revolución. Cuando las mamás me los llevaban, los reconocía sin bronca. Y les voy a leer esa parte porque es interesante, página 143. Entonces le dice: los reconocía sin bronca. Recuerdo lo que me pasó con el gobernador Enríquez. Una vez íbamos en un tren platicando y el muy santurrón me quiso dar una lección. Por lo que sé, Pancho, usted tiene varios hijos regados, ¿verdad? Me lo dijo burlándose. Yo sabía que él también tenía varios chiquillos fuera de su matrimonio, pero no los reconocía ni los quería mantener. Así que le contesté despacio: pues sí, señor gobernador, pero a mis hijos no los escondo, ni los olvido como si fueran perros. Son mi sangre y mi obligación mantenerlos. Y entonces yo les digo, al día de hoy, 2023, año de Pancho Villa, ¿por qué leer estas historias? Dirán lo que digan, él, digamos, insisto, la sangre y los hijos para él eran importantes. Hoy digo, en el 2023 tenemos que legislar para que los hombres paguen el mínimo y discuten de todo. Entonces, como bien dice Mauricio, parece historia lejana, pero no es tan lejana, y es otras maneras de mirar la conformación familiar. Yo no digo que esté bien o que esté mal, yo solo digo, había una negociación, es obvio, entre Pancho y ella, había una forma de entender el mundo diferente, y también había un discurso entre hombres, porque este es un diálogo entre hombres diciéndole: pues tú también los tienes, pero tú los ocultas. O sea, yo siquiera digo: pues sí, es mío y qué, ¿no? Aquí está el dinero, aquí está esto, es mi sangre, se va a hacer esto. Distintas formas, insisto, no justifico, solo digo cómo eso, que es muy de México, porque está en nuestras venas, hasta el día de hoy llega, ¿no? Y hoy se legisla. En este momento eran como otros acuerdos, a lo mejor sin escritura. Insisto, después de este Pancho también le va a escribir a Betita: me embrujaste sin siquiera tocarme. A tu lado soy un niño deseoso de ternura y te seguiré a donde me digas. Por eso les digo, eso es rendirse. Eso es decir, entrego la plaza, Betita. O sea, tú eres mi maestra, eres mi guía, eres quien me contiene, eres quien me dice por qué tiene sentido hacer una patria, eres quien me dice por qué tiene sentido tener una familia. En el libro está, él habla muy abundante sobre la familia y está. El libro de qué va a estar hecho, como bien dice Mauricio, de las memorias de la abuela, pero también de todos los documentos, ropa, artículos que se encuentran en los baúles. Esta mujer tan impresionante, yo insisto, por eso hay que conocer a Betita, porque como que luego está esta idea de, no, mujeres así solo son más recientemente. No, siempre ha habido mujeres con carácter y aquí está una. Y luego lo otro que a mí me fascina del libro, es como bien menciona Mauricio, la doctora Rocío decide, y aquí es donde digo, esto también se hereda. Alguien también dice: claro que me voy con mi abuela. Hoy yo le podría decir a alguien de la universidad: te irías con tu abuela, y lo más seguro es que digan: ay, no, qué flojera, o sea, no tiene TikTok, no me va a entender, ¿qué me puede decir esa anciana? Porque hay como esta idea de, no, lo nuevo es lo mejor. Pero cuando alguien se toma el tiempo, y también, insisto, está la invitación en el libro de reconocer la historia, insisto, tanto social como familiar, como, insisto, volver a tus raíces en tu propia familia y escuchar qué tiene que decir tu abuela de cómo era México o de cómo era tu propia organización familiar, pues hay un legado. Entonces, para mí este libro también, lo decía en otra presentación, es como una trenza. Es una trenza que se teje entre Rocío y su abuela del recuerdo de Pancho Villa, donde se le muestra como hombre, como persona, alejado de si es el héroe o es el villano, sino como un humano con deseos, con necesidades, con historias propias que lo hacen volverse quien es, y luego momentos de profunda reflexión donde decide cambiar, ¿no? Y donde de verdad en Austroberta, en Betita, encuentra a su par. Entonces esta es la historia de una pareja increíble, que yo invito a que lo lean,
porque, insisto, seguramente tiene alguna versión de Pancho Villa. Y ya al final, Betita va a decir, las mujeres no debemos estar comparándonos con otras, cada uno tiene sus dones. La belleza se acaba, pero lo que aprendes permanece contigo. Y a mí me encanta este como último toque, ¿no? Que en teoría está dejando Betita hacia Rocío, pero que en realidad creo que nos lo dice a todas las mujeres, diciéndonos, deja de compararte, o sea, toma las decisiones que quieras en tu vida, porque al final es tu vida. Muy como ella lo hizo, regreso a la escena donde Pancho le dice, ¿te vas o esto se acaba? Y ella dice, nos vamos, o sea, no tuvo tiempo ni, déjame pensarlo, déjame ir por mis cosas, no, con lo que traía ahí en ese carro fue, vámonos, ni tiempo de avisar, avisen en mi casa que ya me voy, es vámonos. Y aquí Ostroberta nos vuelve a decir al final, digamos, de su vida muy cerca, diciendo, no te compares, ¿no? La belleza es algo banal, lo que importa son otros objetivos, lo que importa es tomar decisiones, lo que importa es que tú seas quien tú quieres ser, ¿no? Y anda, ve por tu camino. Entonces, para mí es bellísimo el mensaje que deja este libro, insisto, evidentemente tiene estos dotes históricos, pero yo honestamente rescato, para que se animen a comprarlo, como esta parte de Betita, de Rocío, de una manera ligera, como dice Mauricio, no significa que menos profunda, vas a ir conociendo parte del tejido de lo que conforma hoy nuestro México y podrás saber a Pancho desde otro lado. Voy a finalizar con una lectura del libro donde justo Betita pues dice lo que piensa de Pancho. Han abusado con el nombre de Pancho, lo acusan de acciones desalmadas y lo presentan como un bandolero y asesino. Dejan a un lado lo bueno que él hizo. Sus hazañas en las batallas son memorables y se habla poco de ello. Villa no es el hombre cruel y malvado presentado hasta ahora. Me angustia tantos inventos en su contra. Quisiera poder decirles a quienes escriben así que es falso y muy falso lo que cuentan. ¿Por qué hablan así si nunca lo conocieron? Son muchas las suposiciones y versiones mal intencionadas. Me pregunto, ¿cómo pueden contar tantas mentiras? Le inventan frases y hechos que jamás realizó. Todo para mí es un martirio. A pesar de tanta calumnia, todavía la gente lo quiere y lo respeta porque saben de su amor a la patria. Ojalá comenten de él no solo lo malo. Él no fue un santo, fue un revolucionario que luchó contra los tiranos. Pancho era un hombre con muchos defectos, pero también tenía grandes virtudes. Confío que al pasar de los años, la gente sepa de verdad lo que hizo por México. Entonces, desde esta mirada es que Betita nos dice, vengan, entren a mis memorias, lean mis cartas, las que yo le escribí, las que él me escribió, lean las cartas que escribió él con Zapata, lean los documentos que tenemos en los baúles, pasen y vean, de hecho ahorita Rocío nos va a enseñar, que si el pañuelo, que si el suéter, las fotografías, hay todo un símbolo de verdad, de cariño, respeto en las fotos, ahorita Rocío lo va a comentar, pero es un libro bellísimo, insisto, que nos lleva a un Pancho que en otro libro no vamos a conocer simplemente porque en otros libros está el rescate histórico o se da privilegio a contar una novela y en una novela pues necesitamos al héroe o al villano, un humano no nos sirve y más una figura tan grande como Pancho Villa, pero lo más cercano a una mirada humana es la de Betita, porque insisto, vivió con él, claro, tú puedes decir pues sí, pero lo amaba. Pues qué mejor manera de conocer un humano que desde alguien que lo ama, ¿no? Y después podemos poner en contraste con los otros hechos que están ahí, como bien dice Mauricio, en periódicos, o en novelas documentadas, o en documentos. Y ya después darnos cuenta, eso y todo lo demás, pues es más bien ficción para inventarlo y vender un personaje, que está bien, así que juzgue por usted mismo, pero métase a esta trenza amorosa de generaciones, Betita Rentería y los baúles de Pancho Villa, y cedo la palabra a la doctora Rocío. Muchas gracias a todos y especialmente a cada uno de ustedes por asistir. Realmente para mí es un honor estar en la Universidad Iberoamericana y es doble honor contar con dos grandes escritores. Al escucharlos hablar, realmente hasta me dieron ganas de volver a leer el libro, porque ellos tienen mucha experiencia y son muy amenos en lo que dicen. Les agradezco mucho a los dos su presencia. Este libro, como pues ya lo dijeron un poco, el libro lo inicié como en 1916. No, 2016. Me metí a un taller literario en la Universidad de Guanajuato
y poco a poco me fue surgiendo la idea. Escribía de otras cosas, incluso hasta Mauricio fue uno de mis comentaristas, ¿verdad? Que me decía, pues cuando llevaba yo mis textos me decía, te sugiero esto, lo otro. Así varios de mis compañeros me fueron sugiriendo cómo escribir, porque como médico que soy, escribía cosas muy técnicas, pero me faltaba el otro toque. Poco a poco lo fui escribiendo y lo que trataba yo de que fuera era que fuera muy sencillo, muy entendible. Y la sencillez, créanme, que cuesta. No es tan fácil hacerlo sencillo. Ahí tengo en mi casa así montones de textos que escribí, reescribí. Y le preguntaron acabo de leer una anécdota de Mario Benedetti, que le preguntan, oye, tú ya has escrito 56 libros, ¿verdad? Y él dice, no, dice, son 80. Y le preguntan, pero para ti ya es muy fácil, ¿verdad?, escribirlos. Y dice él, no, dice, los escribo y los vuelvo a reescribir y reescribir. Imagínense, Mario Benedetti, 80 libros, y diciendo que no era nada fácil y que los volvía y los volvía a escribir. Y como también dijo Vargas Llosa, a nosotros los temas nos llegan, nosotros no los escogemos. Yo creo que a mí también me llegó, no sé cómo. Mi maestra Lourdes Prado me decía cuando estaba yo escribiéndolos, no te preocupes, Betita y Pancho están aquí y ellos te van a ir diciendo cómo. Así lo siento, aunque no creo mucho en los espíritus, pero sí siento que ellos me fueron diciendo más o menos lo que querían decir. El libro, como les digo, consta de 33 historias, y una de ellas es sobre cuando yo estaba llegando ahí con ella. El general Francisco Villa es el personaje mexicano que más películas, libros, pinturas y canciones se han realizado. Hasta ahora no hay otro que más les ha despertado ese interés. Inclusive ahorita están pasando una serie que de alguna manera pues está presente él, ¿verdad? Y ahora que fui a Parral, llevaba yo mi libro. En ese momento salieron 10 libros más. Y yo dije, pues sí, son muchos. Yo estaba muy orgullosa de mi biblioteca, que tengo 150 libros, y le platicaba yo a un historiador y le dije yo, ¿cuántos has leído tú? Dice, yo 1500. Yo me quedé así, dije yo, pues sí hay bastantes. Ahí en la Coyotada, ahí en el Museo de Sitio, dice esta frase, para mí la guerra empezó desde que nací. Y esta es la casa de Francisco Villa, allá en la Coyotada, y aquí dicen algunos que aquí está Francisco Villa cuidando su casa. Eran 3 cuartitos del piso de madera, de tierra, y aquí nació Francisco Villa. Después, con el tiempo, él se convirtió en general y comandó a más de 50,000 hombres. Aquí ustedes saben que este cartel, ¿sí saben de qué es? A ver, díganme. De Columbus, ¿verdad? De Columbus. Dice Pedro Salmerón, y lo acaba de decir, si por algo debemos de recordar a Francisco Villa, es porque ha sido un mexicano que fue allá a decirles a los gringos que los mexicanos también teníamos poder de decisión. Aquí está general. Esta foto es muy conocida de él, y aquí está cuando él hizo una de sus batallas. Él se reunió en la loma con varios generales, todos generales así muy importantes, y todos decidieron que el general en jefe debería de ser Francisco Villa. Eso, créanme que no es nada sencillo que lo hayan elegido a él, y por algo lo eligieron. Aquí se ve en 1914 cómo estaba el territorio. El territorio era Villa Zapata. Era la importancia que tenía Villa en ese entonces. Esta es Austreberta Rentería, mi abuela,
Esta fotografía me gusta enseñarla porque este suéter se lo tejió Betita y este suéter está en el Museo de la Revolución de Chihuahua. Ella era muy buena tejiendo y haciendo cosas manuales. Y como ven, Betita, pues a pesar de que era una mujer joven, pues Villa le gustaba que se vistiera así completamente cerrado de todo porque era muy celoso. Estos son los baúles que yo conocí con Betita y estos son unos sombreros que ella hacía porque también era muy buena para hacer sombreros. Este pañuelo ella le tejió ahí, le bordó ahí. Y esta es Betita cuando se casa con Francisco Villa. Esta es en 1982 y esta es Austreberta cuando estaba yo con ella. Bueno, aquí les voy a leer un poco de mis recuerdos. Mi abuela era experta en coser a mano. Con ella aprendí a surcir. Me enseñó a hacer ojales y bastillas. Tuve que practicar muchas puntadas hasta lograr que no se notaran. Hacía elegantes sombreros de fieltro y los conservaba en cajas especiales. Me hizo varios suéteres, trajes y boinas. Con maestría tomaba la aguja y de manera invisible iba juntando la tela. A la par, me extasiaba hilando sus historias. Convertía a Pancho en un hombre de carne y hueso y en su mirada él iba cabalgando a nuestro lado. Ella confeccionó el vestido de mi primera comunión. Fuimos al centro de la ciudad a comprar seda blanca, encajes, hilo y botones. En las tardes, después de salir de la escuela, me subí a un banco. La tela poco a poco se convirtió en un primoroso cisne albo. A tu madrina le va a encantar, me dio el dinero para confeccionártelo, dijo al terminar. El día de mi primera comunión, mi madrina llegó tarde a la misa. La recuerdo muy bien, porque su presencia atraía las miradas de los feligreses. Traía un abrigo de pieles con tonalidades grises, un sombrero tejido en forma de flores cubriéndole la parte central de su cabeza. Sus zapatillas eran de tacón alto, imponente, con donaire, caminaba muy recta y erguida. En su cara se asomaban sus grandes ojos alegres de pestañas rizadas y una hermosa sonrisa. Nelly Campobello era espectacular. Verla cerca de mí, tomándome la mano, mueve mis más profundas fibras. Jamás imaginé que décadas después iba a sentir un placer indescriptible al leer las letras. Cartucho no dijo su nombre. Cartucho ya encontró lo que quería. Nelly es única y tiene el don de embelezar con sus palabras. Esta es una parte de que yo narro en Villa en mis recuerdos. Pues como ven, aquí está el general. Aquí donde está la bandera era cuando él era coronel, aquí también, y aquí ya estaba de general. Ahí en Canutillo, esta fotografía él se la tomó muy especial y quiso vestirse de charro porque a él le gustaba mucho lucir nuestras costumbres mexicanas. Y como ven ahí arriba está con Panchito, mi papá. Ellos tuvieron 2 hijos, Francisco y Francisco Hipólito. Francisco Hipólito nació 4 días después de que lo asesinaron. Fue un hijo póstumo, pero sí conoció a mi papá. Naturalmente que fue año y medio nada más. Después lo asesinaron. Villa en ese momento se dedicaba al cultivo y era un hombre que no se quedaba quieto y no decía, a ver, empiecen a cultivar. No, él estaba ahí haciendo las cosas porque si tenía algunas cualidades era la audacia. Otra es de que nunca estaba quieto. Tercero, que era siempre pensando en hacer nuevas cosas. Y eso naturalmente lo hizo que la hacienda que recibió en ruinas la fue transformando y era una hacienda muy productiva cuando lo asesinaron. Bueno, ustedes no sé qué idea tengan, pero muchos dicen que Villa era pues un ignorante. Y yo me acuerdo cuando yo estaba haciendo mis textos, realmente yo no decía, yo soy la nieta de Pancho Villa, yo nomás los llevaba así. Y en un cambio de alumnos,
uno de ellos se me acercó y me dijo, oye, pero ¿tú por qué escribes acerca de Pancho Villa si ese es un asesino y un analfabeta? Y yo le dije, pues sí, pero a mí me gusta escribir acerca de él. Y entonces me acordé de todo lo que yo vi en los baúles, que Pancho nunca fue un analfabeta. Y les voy a leer un poquito del libro. Así se llama esta, es un ignorante y analfabeta. Antes de ti la gente decía, es un ignorante y analfabeta, solo es un asesino, Pancho. Si te vieran aquí en Canutillo tan interesado en leer y escribir, no lo creerían. Y él contesta, sé bien que soy inculto e ignorante y no pretendo ocultarlo ni me avergüence estar aprendiendo. Es el cuento de no acabar. Haga lo que haga, me seguirán juzgando. Jamás perdonarán que un hombre como yo, nacido en Petate, pero seguido por más de 50,000 hombres para derrotar a los traidores de nuestra patria. Betita, en la sierra luché contra muchas fieras. Pensé que era lo más violento que iba a enfrentar. Ahora me doy cuenta, hay mayor brutalidad en las personas y en las ciudades. Austreberta toma unos textos y los empieza a hojear. Geografía de Schultz, Las maravillas del año 2000, de Emilio Salgari, La divina comedia de Dante, El tesoro de la juventud. Ya tienes muchos, Pancho. Algunos los he conocido contigo. ¿A poco ya leíste todos? No todos. Unos me los han leído los amigos, los maestros, otros tú y otros yo. Betita, me gusta cuando me lees la Biblia, tus rezos, y que me dices, aunque esto no lo confesaría a nadie. Ahora estoy entusiasmado con el tesoro de la juventud, pero mis favoritos son la sucesión presidencial y el plan de San Luis. Los maestros me han recomendado más libros, los compraré ahora que vaya a la ciudad. Vamos a hacer una biblioteca aquí, ya tengo pensado cómo se llamará. Quiero educar a los niños para dejarlos algo útil. En esta tierra nadie se quedará sin leer y escribir. Una de las desgracias más grandes de mi raza es la incultura. Y ya no le sigo porque pues es un poco más largo. Mira, Villa aprendió en el campo. Él se quedó huérfano a los 6, 7 años más o menos y se vio obligado a ayudar a su mamá porque tenía 4 hermanos y no tenían en qué mantenerse. Entonces él desde chico empezó a vender, iba a las ciudades, caminaba 10 kilómetros, iba a hacer cuentas. Entonces él se vio obligado a hacer cuentas y como era una persona muy inteligente, poco a poco empezó a ver las letras y aprendérselas de memoria. A la gente que veía les decía, ¿qué letra es esa? Y así fue él aprendiendo. Cuando él tenía 35 años, fue apresado por Victoriano Huerta y entonces lo mandaron a la cárcel. Allá en la cárcel, él ya cuando fue, ya sabía leer y escribir. No lo enseñó Francisco I. Madero. Él ya sabía leer y escribir porque fue autodidacta. Cuando llegó allá, Bernardo Reyes conoció a Bernardo Reyes y a Gildardo Magaña. Uno era zapatista y el otro era federal, y ellos lo ayudaron mucho en la cárcel. Villa decía, yo prefiero más que dormir, leer. Entonces él era un hombre que leía mucho. Cuando estaba en Canutillo, llegaron unas personas que llevaban sus mitazas hasta arriba y entonces él dijo, ay, se parecen a los 3 mosqueteros, y los otros, así como que ni en cuenta, decían, ¿qué? Y él ya había leído los 3 mosqueteros, entonces leía algo y se lo aprendía, tenía una memoria extraordinaria. Por eso es que como él vivió 12 años en la sierra a todo le puso nombre: la cueva de las ranas, la cueva de los serpientes, y eso en el futuro le ayudó para estar ahí en las batallas. Bueno, entonces aquí se dan cuenta que cuando le escribe a Betita, dice, Betita, dígame qué hago, sin H, y ya con Y, y no me quiere vida mía le escribe con B grande. Después en 1912 dice, en vista de la delicada situación con S, en que atravieso debido al colmo de las intrigas y calumnias de que he sido blanco por parte de su gente con J, en 1912,
En 1920 le hace a Federico Cervantes, que aquí está el libro y aquí está esa cita, Sí. Aquí lo tienen en la Ibero, le dice: aprovecho para invitarlo a usted de todo corazón, como hermano mío que es, a formar parte de las filas del pueblo por el honor de México y la felicidad del sufrido pueblo de mi patria. O sea, aquí está impecable ya la letra de él. De por sí tenía muy buena letra, nada que ver con nosotros, los médicos, ¿verdad? Pero él sí tenía muy buena letra y tampoco ya en sus últimos días no tenía falta de ortografía. Realmente sorprendente la manera como su mente estaba tan revolucionada. Esto está en los son collage que están en los libros. Aquí estoy con ella cuando me casé hace 53 años, y este es Betita. Este suéter se lo tejió Betita, es cuando fue allá a la Ciudad de México con Madero. Este es Francisco Villa Rentería, uno de sus dos hijos y mi papá, y este es Hipólito Villa, también su otro hijo. Este es don Ignacio Rentería, el papá de Betita. Estos libros eran de inglés que ella tenía y que los tenemos ahí en el baúl, libros de inglés. Y este es el pañuelo que yo tengo, que hizo, los rezos que ella le hacía y cartas que ella escribió, cartas de él y las memorias que ella escribió con su puño y letra. Y también tenemos 5 libros, y aquí estoy con mi primo en el Palacio Nacional, ahí en el sitio a Juárez, dando una conferencia. Bueno, como ustedes se habrán dado cuenta, la mirada de Villa era muy especial. Muchos le temían a la mirada porque él siempre veía de frente. Él no era de los que se escondieran o de reojo o no quería. Él siempre veía a la gente de frente, por eso les decía: pero no temas, decía, que no teman, el que no debe nada, nada teme, les decían, pero casi muy poco le sostenían la mirada, porque pues era una persona que realmente decía lo que pensaba y hacía las cosas pues sin tanta maña. Pues esa es la mirada de Villa, que además de eso ya estaba con bastantes arrugas porque él se la vivió en el sol. Ahora que fui a Parral, me di cuenta cuando fui a Chihuahua lo difícil, y fueron nada más 2 horas en carro, y yo pensé, dije yo, qué bárbaro, ¿cómo le hizo Villa para ir desde Parral a Chihuahua con tantos hombres? ¿Y cómo lo hicieron si es pura sierra? Pues sí, él hizo muchas batallas ahí en Chihuahua. Ella le dicen que Villa es apresado. Ella estaba a punto de aliviarse y le dicen que Villa es apresado y se traslada a Parral en ferrocarril de ahí de Santa Rosalía, y llega ahí y la llevan con una amiga para que le dijera la verdad. Le dijeron, pues, ¿quién mejor que una amiga que la quiere para que le sirva? Y le dice, Villa fue asesinado. Entonces la llevan al Hotel Hidalgo y ella ahí ve los 3 cadáveres. Había 3 ahí en medio Villa, y entonces recreo un poco esta escena que dice 20 de julio de 1923, porque precisamente por eso es el centenario ahora, por la muerte del general, el centenario luctuoso. Y entonces creo que le agregaría las lágrimas de Betita aquí. Dice, hay 3 cadáveres en el salón, tú en medio tendido en una cama, con el cuerpo desnudo, cubierto por una sábana en las partes íntimas. Pancho, mi Pancho adorado, nunca hubiera querido verte así. Te miro inmóvil como jamás te contemplé, las vísceras por fuera, una bala en tu cabeza, los ojos cerrados, la boca abierta, que nunca será callada. ¿Cómo resistir tanto dolor? Desgarraron tu corazón, los codos, los brazos, destrozaron tu exterior, jamás tocarán tu interior. Te rociaron de plomo usando balas expansivas. ¿Qué más necesitaron para asesinarte? Tenían pánico de que pudieras levantarte.
mis párpados están cerrados de tanto sollozar. Decías, Betita, si algo me pasa, no debes llorar, te quiero digna, te quiero firme. Pancho, desde que lo supe no he parado, lloraré toda mi vida por dentro hasta que muera. También a mí me han aniquilado, me inunda la tristeza. Si no fuera por Panchito y el bebé que aún no nace, te seguiría. Además, apenas tengo fuerzas para prometerte hacer de nuestros hijos el licenciado y el doctor que tú deseabas. Los niños te verán en mis sueños, te tocarán en mis sueños, serán tu presencia viva. Amado mío, desde hoy estaré de luto permanente. Entraste por una puerta donde no se sale. Cierro los ojos para pensarte. Toma mi mano y conduce mis recuerdos. Me conmovías con las rosas que traías en las mañanas, con las canciones entonadas para alegrarme. Qué sorpresa tuve cuando te pedí bajar de peso y al día siguiente empezaste a correr. Los senderos inexplicables de la vida me llevaron a tu lado. Fui muy afortunada de conocerte. Los hombres como tú conducen una luz que no se apaga. Son estrellas fugaces para alumbrar el mañana. Tengo presente los ideales que esperabas realizar y tu amor sin límite a nuestra patria. La generosidad hacia los demás marcó tu destino. No quiero saber de tus asesinos. El pueblo sabe quiénes y por qué te mataron. Tus enemigos no podían perdonar que a ti la gente sí te quisiera. Los que dispararon en Parral solo fueron marionetas. Te vas en apariencia, tu esencia permanecerá intacta. Mi amor, plantaste semillas, determinación y coraje por nuestra nación. Tu lucha ha terminado. Cumpliste con tu deber en esta vida. Rezaré para que nuestro Señor te perdone los pecados. Encenderé una vela diaria para iluminar tu camino. Pancho, mi amor, descansa. Ve al encuentro con tus amados. Mi general Francisco Villa, siempre con usted hasta la muerte. Así decía mi abuela. Y este libro, como ya lo mencionaron algunos, pues es un libro de amor. Hace mucho yo llevé un curso y nos decían que cuál era el valor más importante. Y yo en aquella época era una mujer que pues estaba yo haciendo cursos, etcétera, y yo en mi mente pensé que lo más importante es la inteligencia, el conocimiento. Y la mayoría pensó que el amor. Y yo dije, ¿qué cursis? Porque pensé, ¿cómo el amor? Eso me suena a telenovela romántica o algo así. Con los años he aprendido que el amor es el que mueve todo. El amor es el que me hace a mí venir aquí entre ustedes y es el que le hizo a Betita siempre hablar de Villa. El amor que él le tenía a su patria, que realmente ahora la gente ya no sabe lo que es patria ni les interesa, pero en aquella época él tenía un gran amor a su patria. El amor que le tuvo a sus hijos, el amor que le tuvo a su madre, porque él adoraba a su madre y si realmente cambió fue por ella. Y el amor, como decía San Agustín, si no tengo amor nada soy. Entonces, pues sí, disculpen, pero sí es un libro de amor. Y espero que si alguno lo lee, lo disfrute. Muchas gracias. ¿Es cierto que tuvo su cuartel en la Casa de las Monas? Pues sí. Único humano. Él estuvo en 1914 en México y estaba peleado con Venustiano Carranza y Obregón. Entonces se vino, en 1915 se vino aquí al Bajío y pues creo que Villa se confió porque él sabía muy bien el territorio de allá de Chihuahua como la palma de su mano. Él decía ya, yo me puedo ir con los ojos vendados a cualquier lugar y llego, pero acá era distinto. Eso de alguna manera no lo valoró y tuvieron batallas muy cruentas aquí en el Bajío. Sí llegó a León, estuvo aquí, desafortunadamente para él perdió. Y uno de los recuerdos que se llevó también aquí Obregón fue que le seccionaron un brazo
Entonces, pues sí, Villa tiene una parte importante aquí en el Bajío que él siempre recordó también. Perdón, y en el libro también algo interesante que aparece es que del armamento que compraron en Estados Unidos y las municiones, muchas venían adulteradas y él también le echa la culpa a esa situación el haber perdido aquí en el Bajío. Bueno, y la última versión que yo leí de Villa fue el último libro de Pérez Reverte, La Revolución. Me parece, a reserva de volverlo a leer y ahora leerlo con esta mirada del amor, es un Villa muy humano, ¿no? El que sale en ese texto. Y bueno, una recomendación para todos. Gracias, doctora. Gracias. Es cierto que Villa, o sea, admiraba el aspecto de cómo manejaba su ejército de Felipe Ángeles, imagino que era su mano derecha en ese aspecto, ¿no? Es cierto que cuando pierde la batalla, como mencionó, de las balas mochas o feas que le vienen los estadounidenses, no la pierde tanto por las balas, sino por Felipe Ángeles. ¿Por qué? Felipe Ángeles, porque Felipe Ángeles se va de su división, por así decirlo. Sí, yo creo que fueron varios factores. Los mismos de la División del Norte que estuvieron en aquella época en las mejores batallas ya no estaban. Villa tenía pocos. Felipe Ángeles sí era importante, pero todas las batallas que hizo Villa antes de Felipe Ángeles fueron memorables. Realmente en sus últimas etapas se une Ángeles a Villa. En 1914, pero ya antes Villa había hecho varias batallas. Sí fue muy importante. Villa lo apreciaba mucho, lo quería mucho porque decía que era un general muy humanista. Tanto lo quería que cuando llegó a Canutillo dijo: aquí vamos a hacer una escuela y se va a llamar Felipe Ángeles, porque lo apreciaba muchísimo por todos los consejos que le daba, y además de eso, como era un militar de carrera, pues sí, le asesoró varias cosas, pero no creo que haya sido únicamente por Felipe Ángeles, fueron varios los factores, el territorio, la manera como Obregón planteó las batallas. Realmente Obregón sí era muy inteligente, para lo malo también, ¿verdad? Pero era un hombre muy inteligente también, que planteó muy bien las batallas del Bajío. Viéndolo en perspectiva, ¿tú lo admiras como persona? Pues mira, al principio cuando estuve con Betita, o sea, nada que ver, porque pues me contaba las cosas, pero yo no dimensionaba al personaje. Ya después pues me dediqué a otras cosas, sobre todo a estudiar, y me olvidé de Pancho Villa. Y ya cuando me jubilé empecé a recordar lo de Betita y empecé a cuestionarme si lo que me decía mi abuela realmente era verdad o era pues puras mentiras, y entonces empecé a leer a Francisco Villa. Mi sorpresa es de que encontré al Francisco Villa que mi abuela me decía, y verdaderamente lo empecé a admirar. Cada vez que leo un libro lo admiro porque hay cosas desconocidas de él. Acabo de leer uno de cuando llegó a Columbus, que tenían ahí a 22 presos en Estados Unidos, y que ellos dijeron: aquí nos vamos a quedar toda la vida, porque los habían condenado para toda la vida ahí. Y cuando Villa dejó las armas y se fue a Canutillo, lo primero que hizo fue mandar por ellos y pagar $20,000 para que los sacaran. Los otros estaban sorprendidísimos. Entonces son cosas que realmente a mí sí me sorprenden, porque las leo, porque leo a Rafael Puente, porque algunos que lo conocieron, y para mí esas cosas son más importantes, más que los que lo difaman, porque cuando lo difaman también las leo para ver qué dicen, pero me doy cuenta que tienen mucho, siento yo, odio en su corazón, y que realmente sus fuentes no son muy confiables. Entonces tampoco digo que están mal o lo que sea, son libros que digo, bueno, cada quien hace lo que quiere, pero verdaderamente yo
casi te puedo decir que no lo admiro como pariente, lo admiro por lo que hizo por México. Realmente una gente bastante inteligente. Bueno, yo primero quiero felicitarla por el libro. Creo que aporta mucho, si bien es un libro de amor, me parece que también históricamente y documentalmente por las cartas siento que va a aportar mucho a esta historiografía de la revolución y a esta historiografía de Pancho Villa. Bueno, aquí mi pregunta es, ¿cómo fue para Betita y su papá, Panchito, crecer dentro de este mito de Pancho Villa? O sea, ¿cómo se desenvolvía la familia después de la muerte de Pancho Villa? Porque si bien Pancho Villa fue uno en vida, cuando murió empieza la verdadera leyenda, los verdaderos murmullos, ¿no? Pancho Villa que fue un villano para la historia nacional pero incluso en el norte de los años 40 se creía que Pancho Villa hacía milagros a veces, ¿no? Entonces, sí, todavía. Todavía, Sí. para ciertas partes del norte se cree que Pancho Villa hace milagros, ¿no? Es casi santo, no por la iglesia, pero para muchas personas sí. Entonces, ¿cómo fue para ustedes como familia de Villa crecer y, bueno, superar la muerte de Villa dentro de este ámbito que no deja de reescribirse y reinventarse su historia una y otra vez? Bueno, sí, mira, pues yo te diría que leí una anécdota de mi papá, que están entrevistando a Austreberta y él estaba muy chico, como de 6 años, y le empieza a decir, dígale usted al Señor que mi apacito fue muy bueno, dice, dígale usted, dice, por favor, dígale eso. ¿Y por qué lo decía él? Porque le hacían mucho bullying en la escuela. Y tú sabes que los niños son a veces crueles. O sea, le decían, tu papá es un esto, tu papá el otro. Ellos se la vivieron así. Y ella también con mucho miedo porque le decían que los iban a asesinar. Entonces, muchas veces tenía miedo de sacarlos, de llevarlos a cualquier lado. Y ella misma también la vivió muy mal porque se quedó sin dinero y ella tuvo que trabajar. Entonces ella, como era buena costurera, pues hacía costuras para los vecinos, hacía pasteles y tuvieron una vida difícil. Con las becas que ellos obtuvieron, porque también les salieron inteligentes, él pudo estudiar, mi papá, para médico militar, becado, y el otro también en la universidad, pero siempre ella les recomendó que nunca lucraran con la imagen del general, que siempre fueran muy austeros para que no recibieran nada a cambio de decir cosas del general, y siempre fueron así, gente que no andaba en los titulares, que no andaba buscando cosas para beneficiarse de eso. ¿Alguien más? Yo quisiera hacer... Claro, mejor eso porque está no. Bueno, nada más comentar, el libro como tal no es de amor, Son relatos. pero como que el fondo es de amor, o sea, no Si no es novela romántica, son relatos. si no es una novela romántica, sino son una serie de relatos, pero son tan profundos que uno pues se da cuenta de que está dentro de una historia de amor en varios niveles, y se le siguen encontrando pues miles de conjeturas. Por ejemplo, ahorita que decía Rocío, se me hizo muy interesante que Betita tenía miedo de sacar a sus hijos. En el mismo libro dice que la mamá de Villa, o sea, la suegra, tenía miedo de la naturaleza, pues, de que los hijos salieran y que algún animal les fuera a hacer algo, les fuera a pasar algo. Entonces, pues sí, es curioso, ¿no? Cómo se hacen estas conexiones, el miedo antes, el miedo después, como que pasan cosas y todo permanece igual. Sin embargo, esta historia de amor, esto que está en los baúles, hace que la historia trascienda de una manera
interesante, ¿no? O sea, también pues lo que nos dice es de que les decía a sus hijos, no lucren con la imagen, pudieron haber sacado algún provecho, pero obviamente ese provecho hubiera terminado mal en alguna situación de desgracia. Qué bueno que esto ha ido sucediendo así, paulatinamente, y que nos ayude a reflexionar sobre quién fue Pancho Villa, quiénes somos los mexicanos, a dónde se van los buenos sentimientos. No sé, es una cosa muy... patria? ¿Qué soy la patria? ¿Qué soy la patria? ¿No? ¿A qué le llamamos patria? Ante una situación de violencia tan fuerte que vivimos actualmente, parece como si no hubiera cambiado. Ese miedo de la mamá de Villa, ese miedo de Betita, ese miedo de actualmente nosotros los mexicanos, ¿cuándo se va a terminar? Y en este relato se encuentra esperanza. Agradecemos a la Universidad Iberoamericana y a la biblioteca, al doctor Mauricio Miranda, por habernos permitido presentar el libro Betita Rentería y los baúles de Pancho Villa. Agradecemos a la doctora Rocío Villa por esta obra y bueno, pues gracias al público que nos acompañó, que estuvo atento, gracias por sus preguntas. Y bueno, con esto cerramos el protocolo del evento. Si adelante quieren platicar con ella, comprar el libro, tomarse fotos, la firma, todo eso queda abierto. Muchísimas gracias.